O sea, siempre, no importa que aunque para el ser humano parezca lejos 2000 años, se lo encuentre mucho, para el cielo 2000 años son 2 días. Wow. Entonces, este cerca está diciendo, eso es ya. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Cuando tú ves desde Moisés hasta Juana, y nosotros tenemos 1500 años, y pasaron rápido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Señor le bendiga, Dios les guarde a toda esta vasta audiencia que siempre nos sintoniza en Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos y agradecidos con el Eterno por darnos la oportunidad, la anuencia y el privilegio de poder contactar con esta bella y vasta audiencia. De verdad que nos sentimos privilegiados porque Dios ha traído un maná a esta audiencia que yo sé que va a ser de gran bendición y que te va a alimentar, te va a nutrir y te va a llevar a otro nivel de gloria. Quien te habla, tu amigo y tu hermano, Dionis Luis. Y hoy tengo la oportunidad de tener acá un hombre de Dios al cual amamos, apreciamos y honramos su arduo trabajo, su ardua labor en la obra del Señor para que esto crezca, esto avance, edificando al pueblo y mutilando el cuerpo de Satanás. Creemos que Dios lo ha usado fielmente como instrumento de bendición, no para esta generación, sino como referente. Amén. Dios mío, Santo. qué nivel. Dios de bueno. Esta generación. Bueno, en los en vivo ustedes lo han visto. Este hombre ha fluido, vuela por los aires un conocimiento tocante al Apocalipsis. Estuvimos hablando del elenco de trabajo aquí, de excelencia, y vimos favorable que estos temas también del Apocalipsis, al ser tan nutritivos y al sacar a tantas personas de la laguna mental, que muchas personas lo han envuelto, creemos que es factible y es bueno de que nosotros traigamos estos estudios de manera sistemática aquí y tengámoslos aquí en el proyecto de los videos que se graban en el mundo espiritual. Entonces yo creo que la audiencia puede consultar esto. Un en vivo pasa, son 2 o 3 personas que entran al en vivo de nuevo y la persona como que no le encuentran la química, pero cuando se habla de un video, pastor, la gente consultan de nuevo y vuelven a... ¿Me entiendes? Entonces... vamos a hablar de ese conocimiento aquí en este video, porque yo sé que va a nutrir un pueblo. Yo te presento directamente a la audiencia, pastor. Perfecto, yo estoy contento, mi hermano Dionis Luis. De verdad que para mí es un gozo el estar aquí. Amén. Excelencia Cristiana y al público pues que nos esté escuchando. Y vamos a dar este conocimiento grabado. Amén. Yo te puedo decir que desde el año 2010 en el seminario bíblico estoy enseñando la materia de Apocalipsis. Amén. Y nunca la había grabado. Wow. Entonces yo entiendo que es un regalo a la audiencia que le podemos hacer, tanto de Excelencia Cristiana como de mi parte. Y muchos estudiantes lo han escuchado en el aula, pero yo entiendo que ahora esos estudiantes que me escucharon en el aula, que me llaman a veces, profesor, necesito tal información, la van a ver aquí. Así es. Entonces, Dionis, vamos a comenzar con el libro Apocalipsis, que es un libro muy interesante. Nosotros lo hacemos los en vivo, pero aquí ya lo vamos a hacer más calmado, más detenido. Y la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Amén. Eso tenemos que comenzar por ahí. Y vamos a ver la revelación de Jesucristo. Profundo. Entonces, claro, cómo Juan va a recibir toda la información. Alguien me hablaba en Apocalipsis y me decía que es la revelación que como Cristo es. No, ya Juan anduvo con Cristo, caminó con él, sí, lo vio transfigurado. Amén. Es una revelación mayor de la anatomía de Cristo. Hay gente que piensa, la revelación de Cristo, pensando que se está refiriendo solo a que si Cristo tiene los pies como bronce bruñido. No, no, no. Es más de ahí. Wow, profundo. Es como Él va a gobernar en el milenio. Es como Él va a venir a la tierra. Son los detalles de la revelación y de los juicios, sí, que hay para la tierra. Entonces, el autor de este libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. Así es. Alguna gente habla que es Juan el teólogo, pero nosotros no creemos que sea Juan el teólogo. Ay, ay, ay. Empezó el lío. Sí. ¿Quién creemos que es, pastor? ¿Qué es él? No creemos que es Juan el apóstol el que le escribió. Wow. Hay algunos, y básicamente los que creen que no fue Juan el apóstol son aquellos que hablábamos en el en vivo, que se hacen llamar los judíos dominicanos. Básicamente ellos siempre tienen algunas ideas un poco distorsionadas
Y yo, a los que están viendo el video, les voy a decir, mi conocimiento de Apocalipsis es muy apegado a lo que nosotros, los protestantes, lo interpretamos. Y cómo cómo se interpreta la Biblia correctamente. Y por eso algunas enseñanzas que tienen los judaizantes, nosotros aquí la vamos a romper un poco. Amén. Entonces, esta parte de que creemos que fue el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque Juan tenía un discípulo llamado Policarpo. Amén. Entonces, Policarpo, junto a los discípulos de él, creían que fue Juan el que escribió el Apocalipsis. Ellos nunca le dieron el crédito a que fue otro Juan que no sea el apóstol. Amén. Entonces, como esa gente que fueron discípulos del apóstol entendían que fue su maestro que lo escribió, ¿por qué nosotros, 2000 años después, vamos a interpretar o a desmentir lo que ellos entendían? Sí. Entonces, ahí hay una base sólida para nosotros creer que fue Juan. Este libro tiene 22 capítulos y nosotros lo vamos en esto, son de 40 minutos solo estos videos, pero en este tiempo lo vamos a desglosar. Y tiene 402 versículos. Y vamos a comenzar por el verso 1 de manera lenta, no importa cuánto tiempo nos vamos a tomar, pero vamos a comenzar por el versículo 1, Dionis. Sí. El versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, en este versículo 1, y todo el que ve este video, a mí me interesa que lo vea con la Biblia abierta para que nos pueda seguir lo que es el hilo de esta parte, porque es muy interesante que usted sepa de qué estamos hablando. La revelación de Jesucristo, ya de manera introductoria te había hablado de que no se refería a la anatomía de Cristo, sino a los acontecimientos escatológicos. Esa revelación se la dio Dios y Cristo la va a dar. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Sí. Cuando hablo que la dio Dios, es que cuando leemos en el capítulo 6 de los 7 sellos, el Cordero es el único que puede desatar los sellos, que ese libro lo había dado el Padre al Hijo que tenía la capacidad. Entonces, esta revelación que nosotros vamos a ver, que se van a desatar los sellos, se van a desatar la trompeta, la copa de la ira, que están contenidas en estos libros, en esta revelación, es entregada a Cristo. Y Cristo la va a entregar a Juan a través de su siervo. Wow. Dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, esto que dice también el versículo 1, de las cosas que deben suceder pronto. Cuando Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis, lo está escribiendo aproximadamente en la década del 90, del primer siglo. Aproximadamente en el 95, era Domiciano el emperador que lo había mandado a la isla de Patmos. Y cuando Juan escribe esto, que dice pronto, no es que va a suceder en los primeros 5 años o en los primeros 50 años, sino aquí esta palabra de pronto, traducida como pronto en la Reina Valera, es la palabra tachei. Aleluya. Es que quiere decir que cuando comience no va a tener detenimiento. La palabra tachei es la palabra que utilizamos tacómetro. En los carros utilizamos la aguja del tacómetro para ver cuánto acelera el motor. O sea, y cuando comienza a acelerar sin detenimiento. Y aquí esta palabra tachei va a suceder pronto, pero sin detenimiento. O sea, no es que lo que se va a cumplir en el capítulo 6 se va a cumplir en una temporada y luego 10 años después se va a cumplir el capítulo 7, sino que todos estos acontecimientos van uno tras otro. Wow. O sea, no va a haber detenimiento. No es, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo las 70 semanas de Daniel, que las 70 semanas siguen corrida, luego con la muerte del Mesías se detiene el conteo de la semana y falta una semana que es la 70, que va a ser el periodo de la tribulación. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a tener todos los acontecimientos sin detenimiento. Cada vez que lea algo es corrido, o sea, uno tras otro. O sea, va a acontecer de manera secuencial. Exactamente, o sea, uno detrás de otro. Wow. Sin pausa. Eso es lo que quiere decir pronto, traducido pronto, es por continuo, con continuidad. Dios mío. Entonces, el versículo 2, vamos a ver cómo dice. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, quien está escribiendo es alguien que tiene conocimiento de causa. O sea, no fue que a él le contaron, él está presentándose en esta parte. En la primera parte, que es de manera introductoria del libro, él está diciendo quién es. O sea, muchas veces cuando yo en mi trabajo me presento,
yo me presento a las empresas como ingeniero mecánico y todas aquellas cosas para que la gente sepa que lo que yo voy a hacer, tengo conocimiento en lo que voy a hacer. Entonces, porque ese es mi trabajo en las empresas, reparación de maquinaria. Pero aquí Juan está diciendo, yo sé, o sea, yo tengo conocimiento de causa. O sea, las cosas que yo he visto. Sí. Y cuando tú vas al médico, tú te das cuenta que el médico tiene en su consultorio el título. O sea, comúnmente tienen los títulos para que tú sepas cuál es la especialidad de ese médico. Que ese médico no está diciendo soy médico por serlo, sino que él tiene algo que lo avala que él es médico. Y aquí Juan está diciendo, yo tengo algo que me avala que puedo escribir, lo que yo he visto. O sea, a mí no me lo contaron, yo no lo supe de una segunda fuente. Yo soy testigo ocular de lo que voy a hablar. Amén. Entonces, el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Exacto. Entonces, aquí llama bienaventurado a ti, a mí y a todo el que está en la audiencia. Nos llama bienaventurado porque podemos no solamente leerlo, podemos estudiarlo. O sea, cuando tú conoces lo que es la profecía bíblica, tú eres un bienaventurado porque es una lámpara, es una luz, como dice el Salmo 129. Y a través de esta luz, que es la Biblia, tú te puedes manejar en cuanto a lo profético y a lo que va a suceder. Y puedes entonces, como cuando viene un huracán. Cuando el huracán viene, tú te preparas para el huracán. Mientras que para el terremoto no te puede preparar porque no tienes las informaciones necesarias. El terremoto llegó de golpe, pero mientras tanto, bienaventurado, tenemos Apocalipsis, sabemos lo que va a suceder y nos podemos librar de eso. O sea, somos un aventurado, no solamente por tener información, sino por aceptar lo que está ahí y librarnos a través del sacrificio de Cristo. Por eso dice el verso, bienaventurado el que lee y lo que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas. No solamente tenemos la información, sino que guardamos lo que está en esa palabra. Fuerte. Amén. Somos bienaventurados porque cuando tú guardas lo que dice la Biblia, no te va a acontecer lo que dice Apocalipsis. Hay gente que tiene miedo a Apocalipsis por todas las matanzas que hay y todas esas cosas. Pero la realidad es que si tú guardas la palabra, esto no es para ti. Wow. Solo para que tengas la información. Dios mío. Es para que sepas. Exacto. Entonces ya acabamos con los primeros 3 versículos, que es la revelación de Jesucristo, que es la primera parte. Este primer capítulo lo vamos a dividir en 3 secciones y es la revelación de Jesucristo, que es lo que acabamos de tener, o la manera introductoria del libro. La segunda parte, la salutación de las 7 iglesias y la visión del Hijo del Hombre. O sea, ahora viene la parte del saludo y luego la visión del Hijo del Hombre. Entonces vamos a seguir con la próxima parte. La salutación. Porque así como vamos a llegar hasta el capítulo 22. Amén. Entonces, las salutaciones a las iglesias. Dice el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Excelente. Entonces, yo sé que usted tiene su Biblia viendo este video, y la tiene abierta ahí, leyendo junto con nosotros, junto con mi hermano Dionis, y aquí está hablando de la salutación, de un saludo, y el saludo Juan, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, ¿cuáles son esas 7 iglesias? Había más iglesias en Asia, pero son 7 iglesias que son representativas, a la cual Cristo le va a mandar 7 cartas a esas iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Esas 7 iglesias es la que Juan le está saludando. ¿Y por qué le está saludando? Porque en el capítulo 2 y en el capítulo 3 Juan le va a escribir o le va a enviar 7 cartas escritas por él, pero narrada por Jesús a esas 7 iglesias. Entonces, desde aquí, desde el capítulo 1, él le está saludando. Pero hay un detalle muy interesante también en este versículo 4, y aparte de que Juan saluda como Juan, recuerda que dice Juan a las 7 iglesias, Juan le da el saludo, pero también viene otro saludo. Y ese saludo es en el mismo versículo 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Antes de explicar de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, quiero hacerte una pregunta, pastor. Y es tocante al verso 3. Me voy hacia atrás para poder explicar algo. En el verso 3, aquí hay una palabra que dice,
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tengo que ir hacia atrás para poder remontarme en la pregunta que estamos en el versículo acá, del 4. Este tiempo que está cerca, ¿se está refiriendo al tiempo cerca al juicio de las 7 iglesias? Porque cada una de esas iglesias, bueno, salvo Esmirna y creo que Filadelfia. Y Filadelfia, correcto. ¿Se está refiriendo el tiempo está cerca para enjuiciar estas iglesias que tienen un pecado? ¿O el tiempo está cerca para la venida del Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere? El tiempo está cerca para los acontecimientos de Apocalipsis. Cuando te hablaba, y gracias, qué bueno que retrocediste, porque yo quiero hacer una comparación, porque la otra palabra dice pronto, y la palabra pronto está che. Lo que ahí está denotando es que aunque sí los acontecimientos van a haber pronto, y te voy a decir en qué manera son relativos pronto, ya te hablé de la palabra taché, de que van a ser uno continuo detrás de otro. Eso no quiere decir que van a ser lejos. Ahora, ¿cuándo es necesariamente que el tiempo está cerca? El tiempo de estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque quien está escribiendo es Cristo y Él está diciendo cerca. O sea, han pasado 2000 años, un poco menos de 2000 años, cuando este acontecimiento, pero para nosotros, los seres humanos, es mucho tiempo. Sí. Para Dios son 2 días. Entonces, cuando Cristo le está diciendo el tiempo está cerca o sea, mira que la Biblia dice que algunos tienen la venida de Cristo como tardanza. Y la Biblia siempre es enfática en la venida de Cristo, que no es tardanza, que es pronto. Wow. O sea, siempre, no importa que aunque para el ser humano parezca lejos 2000 años, se lo encuentre mucho, para el cielo 2000 años son 2 días. Wow. Entonces, este cerca está diciendo... Eso es ya. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Cuando tú ves desde Moisés hasta Juana, y nosotros tenemos 1500 años, y pasaron rápido. O sea, para Dios pasaron rápido desde Moisés hasta cuando se le escribe esta palabra de Apocalipsis. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver lo relativo, cómo se ve, cómo lo ve el cielo cerca y cómo lo ven los seres humanos. Sí. Y te voy a poner un ejemplo. Si esa agua que está ahí, si es para tomarla, está bien. Pero si tú me pones medio galón de agua para yo tomármela, yo te voy a decir, para tomármela, te voy a decir que es mucho. Porque la intención es yo tomármela y es mucho. Ahora, si es para bañarme, ¿ese medio galón es mucho o es poco? Es poco. Es poco. Entonces, es relativo. O sea, si el medio galón de agua sería mucho para yo ingerirla, sería poco para yo bañarme. Sí. Si para un ser humano 2000 años son mucho, para el cielo es cerca. Es cerca, es poco. Amén. Muy fuerte. Gloria a Dios. Terrible. Continuamos. Y gracias a Dios, es muy interesante la pregunta. Amén. Cuando tú entiendas que algo, pues lo dejamos, lo devolvemos. Sí, claro. Por eso yo vi esto, dije tiempo cerca. Entonces, ¿a qué tiempo se estaba refiriendo? Exacto. Sí, era eso. Amén. Porque también está claro, y para la audiencia, no todas en el mensaje de las iglesias, no todos fueron juicios, fueron primero elogios y luego correcciones. Y si ellos no recibían la corrección, entonces iba él a quitar el candelero de esa ciudad. Ellos. Amén. Wow, terrible. Entonces, pastor, nos quedamos aquí en los 7 espíritus que están delante de Dios. Okay, ¿Cuáles eran ellos? Esos 7 espíritus no son 7 espíritus como tal, sino estamos en el versículo 4 todavía, sino es las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en Cristo. O sea, cuando dice los 7 espíritus, aquí quien va a saludar son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No va a ser en un orden como nosotros pues lo decimos en los cultos, en las iglesias, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que aquí de manera quien está inspirando a escribir, aunque Cristo es que se le aparece a Juan, quien está inspirando la escritura es el Espíritu Santo. Mira que el primero que saluda es Juan, o sea, no estamos saludando en un orden jerárquico, porque Juan se pone hasta en el saludo primero que el Espíritu Santo. Dice Juan, saludo a las 7 iglesias. Ahora dice los 7 espíritus de Dios, que son el Espíritu Santo. Y eso nosotros podemos ver lo que está en Isaías capítulo 11, versículo 2. Las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en Cristo. No son 7 espíritus que Dios tiene, es un solo. Wow. Con 7 manifestaciones en Cristo. Y vamos a verlo. Isaías. Capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, 2. Aquí está. Perfecto. Dice así:
Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, Amén. espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente. Ok, el versículo 2. Entonces, aquí tú te estás dando cuenta que si para la audiencia se lo podemos contar, que son 7 manifestaciones. 7, sí. O sea, usted mismo ahora toma el capítulo 11, el versículo 2, que está viendo el video, cuenta la manifestación y se va a dar cuenta que son 7 manifestaciones del Espíritu Santo en Cristo, no es que son 7 espíritus. Wow. Amén. Entonces, Muy fuerte eso, porque a menudo yo he escuchado también traducciones de cierta gente que dicen que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, estaba hablando con esos 7 espíritus que la Biblia dice aquí de Apocalipsis, pero ahora estamos entendiendo que son 7 manifestaciones del Espíritu Santo en Cristo. amén. Estamos viendo acá, bueno, algunos traductores dicen que no se refería al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no se estaba refiriendo a la Trinidad, porque eran 3 en 1, sino que se estaba refiriendo a esos 7 espíritus que aparecen aquí en Apocalipsis. Sí, tú sabes que eso es como esa gente que te hace... Que interpretan que así. interpreta así. Lo que pasa es que, con mucho respeto, ¿verdad? A las personas que tienen ese tipo de doctrina, nosotros creemos en el Padre, Hijo y el Espíritu Así Santo. es. Entonces, esa doctrina básicamente unicitaria, para poder, porque ahí básicamente hablo de una pluralidad. Sí. Y para corregir esa pluralidad te muestra que hay Padre y Espíritu Santo. Y para tapar eso y justificarlo hay que agarrar por lo moño y decir que son esos 7 espíritus. Sí. Entonces es como una manera de explicarlo. Nosotros cuando tomamos los exámenes de matemática, los muchachos decían, yo les preguntaba, ¿cómo llenaste el examen? Y dijeron, hice un false. Un false era que tú sabías cómo te iba a dar el resultado, pero no te daba. Entonces tú ponías números que aunque no dieran el cálculo, tú ponías para forzarlo hasta que te diera el resultado. Por ejemplo, si tú estabas haciendo una, qué sé yo, una aceleración, metros por segundo cuadrado, y te daba 20, tú sabes que daba 22 metros por segundo cuadrado, pero te estaba dando 18, tú lo forzabas en los números para que te diera 22, porque eso es 22. Entonces aquí lo que dicen que son los 7 espíritus en Génesis, están haciendo un false para que le dé lo que ellos quieren. Dios mío. Y eso es un detalle, pastor. Sí. Y eso es un problema. Eso es un false, porque ¿cómo tú me puedes demostrar bíblicamente que él está hablando con esos 7 espíritus? Wow. Muy fuerte. Amén. Terrible. Dios mío, pastor, eso está tremendo. Sí. Continuamos acá entonces. El versículo 5, ¿verdad? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Entonces, ya que tú, yo me voy a devolver para el versículo 4, porque recuerda, vimos que Juan dio el saludo. El Espíritu Santo ya dio el saludo, son los 7 espíritus de Dios, las 7 manifestaciones. Aquí está dando Cristo el saludo, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Y dónde está el Padre? Dios mío. El Padre está en el versículo 4, lo que pasa es que tenemos que verlo. Cuando tú lees el versículo 4, donde dice, gracia y paz a vosotros, y lo dejé para que se pudiera ver, Sí. porque si no leíamos el versículo 5, aunque en el en vivo, yo no esperé llegar hasta el capítulo 5, hasta el versículo 5, perdón, en esta parte sí dejé que llegáramos, dejé pasar por alto al Padre para que se pueda ver. Wow. Entonces, cuando yo leo el versículo 4, dice de Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que ha de venir, yo lo volé y seguí, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Por qué? Porque aquí cuando tú lees lo siguiente, del que es, el que era y el que ha de venir, si yo inmediatamente entraba en una explicación, se puede parecer que es Cristo. Wow. Y aquí no está hablando de Jesucristo. Está hablando del Padre. Del Padre. Mira que intencionalmente, gloria a Dios, aunque lo leímos, y vuelvo y te reitero que hay una explicación que ya dimos en el en vivo. Si yo digo inmediatamente, ese es el Padre, la gente dice, ¿cómo es el Padre? Si el que es, el que era y el que ha de venir. Y el que ha de venir. Porque de manera literal nosotros interpretamos que el que fue el verbo. Ajá. El que es la misma palabra que era con Dios.
y el que ha de venir es el mismo Cristo a buscar a su iglesia. Es el significado literal que nosotros le damos. Ahora, con la revelación que usted trae y el conocimiento, explíquenos por qué es el Padre. Ok, es el Padre, gloria a Dios. Primero, por algo muy, muy interesante. Tú sabes que como te hemos saludado a Juan, hemos saludado al Espíritu. En realidad era el Padre, pero nos fuimos primero al Espíritu Santo para dar al Padre ahí. Entonces, al Espíritu Santo en el versículo 5, saluda a Cristo. ¿Dónde está el Padre? Sí. Entonces, cuando interpretamos del que es, el que era y el que ha de venir, ¿por qué yo entiendo que es el Padre y no Cristo? Bueno, porque tú te vas a dar cuenta en el Antiguo Testamento que ese nombre para el que es, el que era y el que ha de venir, también se le aplicó a Cristo en el Antiguo Testamento. Wow. Y aquí sí vamos a entrar en unos detalles muy interesantes, porque la palabra, los nombres de Cristo también son aplicados al Padre. Wow. Y los nombres del Padre también son aplicados a Cristo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15, sucede algo muy interesante. Y en esto que sucede bien, bien interesante, es que cuando Moisés le pregunta el nombre, dice, yo soy. Sí. Entonces, el yo soy es el YHWH. Ese yo soy, que nosotros lo traducimos como Jehová, amén, ese yo soy, que nosotros también lo traducimos como Jehová, es una palabra que se manifiesta en los tres tiempos. Sí. Tanto en el pasado, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Por qué? Porque Dios no tuvo un comienzo, siempre ha existido, y como dicen los teólogos, de la eternidad pasada, o sea, cuando tú te vas infinitamente hacia atrás, infinitamente sigue Dios existiendo. Sí. Cuando te vas al presente, Dios está en el presente, y cuando te vas infinitamente hacia adelante, Dios sigue existiendo. Wow. Ahora, ¿qué pasa? Esa palabra de Jehová, vamos a ver cómo no solamente se le aplica al Padre, sino se le aplica al Hijo. Y yo te puedo exhortar que busque en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 20 y 23, para que veamos que no solo al Padre se le llamó Jehová, sino que al Hijo también se le llamó Jehová, y que ambos podían intercambiar esos nombres. Aquí decía el que era y el que ha de venir. Tanto tú se lo puedes aplicar al Hijo como al Padre. Ahora, ¿por qué se lo estamos aplicando al Padre? Se lo estamos aplicando al Padre porque es el único que nos ha saludado. Sí. Es el único. Dios mío. Éxodo 33, del 20 al 23, ¿verdad? Amén. Leemos allá. Dice así. Dijo más, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, a Jehová, cuando tú lees el Antiguo Testamento y cuando tú lees el Nuevo Testamento, la Biblia enseña que a Dios nadie le vio la cara. Y nosotros estamos viendo, diciendo el rostro, estamos viendo lo que la Biblia explica. O sea, Moisés dijo, yo quiero ver tu rostro, y él dijo, no, es que nadie me puede ver. O sea, a Dios Padre nadie tiene la capacidad de verlo, y es lo que le explica. Entonces vamos a dar otra cita para poder afianzar eso, para que no se vea que es una cita suelta que agarramos así. Y vamos a mantente ahí en el mismo libro de Éxodo, su capítulo 24, versículo 9 al 11. Amén. Dice así, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces aquí, si tú no lo interpretas bien, tú vas a ver una contradicción bíblica. Tú estás viendo donde Dios le dice a Moisés, no hay forma de verme, y tú ves en el mismo libro de Éxodo, ni siquiera cambiamos de libro. En el mismo libro tú estás viendo que dice que ellos lo vieron, que ellos lo vieron y hasta comieron. O sea, y ya te voy a dar otra cita que está en el mismo capítulo 33 donde leímos ahorita, para que tengamos varias citas. Capítulo 33, versículo 11. Ok, dice así, y habla Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero.
y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, hablaba Jehová a Moisés. Cara a cara. O sea, ¿cómo puede Jehová hablarle a Moisés cara a cara? Si nadie puede ver su rostro. O sea, no puede ser. Hay varias cosas. Hay una contradicción bíblica. Dios dice una cosa hoy, otra mañana, o no es Jehová Padre. Y de en todas las opciones, es que no es Jehová Padre. Es que el yo soy, el nombre que nosotros traducimos por Jehová, fue el nombre que le dio a Dios a Moisés en el capítulo 3, versículo 13. El yo soy, ese es el mismo, el que no solamente ese verbo es un verbo en presente, Amén. es un verbo conjugado en los tres tiempos, en el que era, el que es y el que ha de venir. Que es el Padre, pero tanto puede ser el Padre como el Hijo. Wow. Y vamos a esta cita que está en Números capítulo 12, versículos 5 al 8. Sí, dice así. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso de la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños. Hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Tú ves ahí cómo la Biblia es enfática, diciendo que constantemente vieron a Jehová, vieron a Dios. Sí. Y dice que Moisés habló con él cara a cara. Y dice Filipenses, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y yo claro, no traje tantas citas por el tiempo, pero pudiéramos seguir mirando las citas y darnos cuenta en que hasta el mismo Jacob dice que vio a Jehová. Recuérdate que él estaba en una escalera donde ángeles subían y bajaban, pero que Jehová estaba allá arriba. No, y que luchó con Dios. Y luchó con Dios. O sea, ¿con quién? Con Jehová luchó. Entonces, profundo si el Padre no lo puede ver nadie. O sea, el mismo Cristo tiene una actividad tan grande en el Antiguo Testamento, nosotros lo conocemos como el ángel de Jehová. Manoah, el papá de Sansón, cuando le pregunta el nombre, dice, mi nombre es admirable. O sea, la gente, a Jesús, al Hijo, la gente lo vio en el Antiguo Testamento. La gente lo vio y en el Nuevo Testamento se encarnó. Amén. Se encarnó, se hizo carne, Dios hecho carne. Wow. Y para que vean que no fue que Dios cambió de decisión. Y por última cita en este tema, Juan 1.8, donde nos enseña que el mismo Cristo ya en el Nuevo Testamento nos está diciendo y nos está enseñando de que a Dios nadie le vio jamás. Juan 1.8. Juan 1.8. Sí. Dice así. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Claro, o sea, Cristo está afirmando al Padre, no lo vio jamás. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que si el mismo Dios lo dice, el mismo Cristo afirma que nadie ha visto al Padre? ¿Cómo Moisés en sus escritos, en la Torá, en el segundo libro, en Éxodo y también en el cuarto, en Números, comienza a decir que él vio a Dios cara a cara? Dios mío. O sea, es porque no estaba viendo al Padre. Entonces, ese yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir, no solo se le aplica al Hijo, también se le aplica al Padre. Y por eso es, en esa cita que te di, que nosotros enfatizamos que ese que estamos viendo, diciendo el que es, el que era y el que ha de venir, que puede ser tanto el Hijo como el Padre, pero en este caso es el Padre, porque ya al Hijo, en el versículo 5, viene la salutación de parte del Hijo. Sí, sí. Amén. Y de Jesucristo, cuando tú lees el versículo 5 de Apocalipsis, ¿cómo dice? La parte introductoria. El versículo 5 de Apocalipsis. Sí, del capítulo 1. Ok, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Amén. Entonces, ahí está la salutación. Y de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no ha saludado. Sí, porque ya está hablando de un saludo que dio el Espíritu Santo, uno que dio el Padre y de Jesucristo también. Y de Jesucristo. Entonces, imagínate como que yo salude, por ejemplo, tú saludes y diga, está con ustedes Dionis Luis, yo diga Hanle Familia y tú lo que diga Dionis Luis. No tiene sentido. No tiene sentido. Y Dionis Luis. Y lo que estudiamos gramática sabemos que la I funge como conector. Exacto. Como nexo. Entonces la I es acompañante. Es como la parte final determinada a una ecuación que se adhiere a la misma oración. Es como decir Dionis, fulano y
Hamlet. O sea, que también está en la ecuación, está en el texto y también cumple los rigores de lo que se está hablando. Y así mismo es, o sea, utilizamos la coma, pero al final utilizamos la I. La I. Para concluir. O sea, por ejemplo, para corroborar lo que tú dices, si estamos hablando de una lista de alimentos en un párrafo de cualquier libro, tú estás leyendo cebolla, ajo, pimienta y aguacate, por decirte. Entonces, y ya, cuando yo dije y... Es para concluir. No, si yo hablé de aguacate en la oración, no tiene sentido que diga y aguacate porque ya lo mencioné. Exacto. Entonces, cuando dice y de Jesucristo, sabemos que ya en la salutación no ha mencionado a Cristo. Wow, tremendo. Muy fuerte, muy fuerte. Y seguimos, entonces aquí estamos, sí, como le decía a la audiencia, no en el momento en que leímos en el capítulo 4, no mencionamos al Padre en la salutación solo para poder llegar a este punto. Wow. Entonces está la salutación de Juan, está la salutación de el que era, el que es y el que ha de venir, está la salutación de los 7 espíritus y está la salutación del Hijo. Wow. En este mismo versículo 5, después que habla de Jesucristo, del testigo fiel, tiene otro dato del primogénito de los muertos. Y es un dato, una parte muy interesante que yo creo que no podemos pasar por alto. Porque la palabra primogénito de los muertos podía llevar a mucha gente a no entender, a confusión. Wow. ¿Y por qué no entender? Es porque, por ejemplo, el primogénito entre los hombres es el que abre matriz. Sí. El primero que nace, eso es un primogénito. Y si Cristo es el primogénito de los muertos, entonces habría que ver en qué sentido es el primogénito de los muertos. ¿En el primero en morir? No. Porque el primero en morir fue el primero que vino a la tierra. En este caso, Abel. Abel fue el primero que Caín lo mató. Entonces, Abel lo antecedió a Cristo. Lo correcto sería el primogénito entre los muertos es Abel, porque fue el primero que murió. Exactamente, pero entonces ahí tú te das cuenta, y después de Abel murieron mucha gente más. Sí, en el diluvio, ¿cuánta gente no murió? O sea, entonces cuando Jesucristo es el primogénito de los muertos, yo tengo que comenzar a descartar la opción de que Él es el primogénito de los muertos en el sentido de que fue el primero que murió, porque no tiene sentido. La otra opción sería, cuando hablamos del primogénito de los muertos, es que Él fue el primero que murió y resucitó. En ese tampoco tiene mucho sentido, porque nosotros vemos a Eliseo realizando milagros. Nosotros vemos a Elías realizando milagros de resurrección. Así es. Tenemos al hijo de la viuda de Naín, tenemos a Dorca, a Lázaro. Tenemos a Lázaro, tenemos a la hija de Jairo. O sea, tenemos resurrecciones documentadas en la Biblia que antecedieron a la resurrección de Cristo. En ese sentido, nosotros no podemos tampoco interpretarlo de esa manera. La manera correcta de interpretarlo es cómo la Biblia enfoca lo que es la parte de primogénito. Wow. Que necesariamente para la Biblia no es que no es que necesariamente no es el primer nacido. Claro, cuando tú lees la historia de Esaú y Jacob, Esaú nació primero y Jacob nació después. ¿Y quién nació primero? Nació Esaú. Entonces crecieron siendo Esaú el primogénito, aun cuando luego la primogenitura pasó a Jacob. O sea, que la Biblia sí, en muchos aspectos, es enfática en enseñar de que el que nace primero, pero en otros aspectos no. En otros aspectos, la Biblia te puede enseñar que no el que hace las primeras cosas es el primogénito. Yo te lo voy a demostrar por la misma palabra. Y vamos a buscar en Jeremías capítulo 31, versículo 9. Jeremías 31, 9. Dice así: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. La última parte era la que me interesaba, la última oración del párrafo. Y Efraín es el primogénito. O sea, pero cuando tú te vas a la historia bíblica, José tuvo 2 hijos. José, el patriarca de Efraín Egipto, y Manasés. Pero el primero fue Manasés. El mayor fue Manasés y Efraín fue el segundo. Es tan tal así que cuando Jacob está orando,
el mismo José le hace la salvedad porque él pone la mano derecha sobre Efraín y cruza las manos y la izquierda la pone sobre Manasés. Así que le dice José a Jacob, padre, está hablando equivocado, el mayor es Manasés. O sea, la Biblia te confirma que el mayor es Manasés. Y si el mayor es Manasés, ¿por qué Dios dice en Jeremías que Efraín es el primogénito? Bueno, porque no necesariamente el primer nacido, en este caso, es el primogénito, sino el primogénito para Dios es alguien que tiene una preponderancia, alguien que tiene una importancia en un acontecimiento, puede ser primogénito. Y yo te lo puedo seguir diciendo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver otra referencia de la parte de primogénito. Colosenses. Capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. 1:15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si nosotros tomamos que el primogénito es el primer nacido, el primer creado, entonces, con ese texto, los testigos de Jehová tienen fundamento para decir que Cristo es un ser creado, porque dice que es el primogénito de toda la creación. Sin embargo, la Biblia no está diciendo que Cristo es el primer ser creado. La Biblia está diciendo que en la creación Cristo tuvo una participación de preponderancia, de primacía. La Biblia dice que a través de Él todas las cosas fueron hechas. Entonces Él es primogénito porque fueron hechas por Él, para Él y por medio de Él. O sea, la participación de Cristo en la creación fue de primogenitura. No que Él fue el primer creado, sino que Él tuvo una participación primordial de la mayor importancia. Wow. Entonces, para que tú veas otra última cita, y está en Salmos capítulo 89, versículo 27. Y en esta cita, ese salmo, aunque es un salmo mesiánico, es un salmo que está hablando de David. Wow. Pero aún así, hablando, claro, lo vamos a tomar como referencia que es para Cristo, pero en la manera en que se escribe, se le está escribiendo a David. Si tú me puedes leer el encabezado en la Biblia del Salmo 89, ¿cómo es el encabezado, el título? Pacto de Dios con David. Pacto de Dios con David. O sea, un salmo que va dirigido hacia David. Ahora, en el versículo 27, ¿cómo dice? Verso 27 dice así: Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aunque es un salmo mesiánico, pero David no era el primogénito, David era el menor. El mayor de los hijos de Isaías era Eliab. Y aún así está diciendo que le va a poner por primogénito, porque Dios puede establecerte primogénito en el sentido de que tú eres el que mayor preponderancia tiene en eso. Amén. Y ya para irnos entonces a Apocalipsis capítulo 5, lo que está diciendo aquí que entre los que murieron y resucitaron, no hay nadie más importante. No hay nadie que lo haya hecho con la mayor categoría, que fue alguien que murió y no pecó y venció la muerte. Wow. Venció la muerte con su resurrección. Luego que resucita, la muerte no tiene ninguna potestad sobre él. Ahí es donde él es el primogénito. Dios mío. O sea, no va a volver a morir. Es que entre los que murieron y resucitaron, nadie es mayor que él. Murió un justo, murió sin pecado, murió, resucitó. Y entre lo que le ha pasado eso, Lázaro murió y resucitó. Claro, volvió a morir. Pero nadie es mayor que el Mesías. Uf. Ese es el primogénito de los muertos. No fue que el primero que se murió ni el primero que resucitó. Amén. Wow, terrible, pastor. Eso está fuerte aquí. Pastor, le hemos llegado al final. Sí. Pero no sin antes decirle que la historia que nosotros estamos relatando aquí del Apocalipsis no es para controversia, es para sacar lagunas. Amén. Porque hay muchas personas que malentienden a veces y se meten ahí a los comentarios y a tratar de refutar, ¿verdad? Esto aquí que se está hablando es para educar al pueblo, para que el pueblo conozca las cosas. No es que tú vayas a pasar por ciertas cosas que vamos a mencionar en todo el trayecto de lo que vamos a explicar del Apocalipsis, sino para que tenga conocimiento igual de esa palabra. Amén. Como explicaba el pastor en los versículos
anteriores. Pastor, para sellar este momento de calidad en la presencia del Padre, quiero que dirijas una oración por la audiencia. Amén. Antes de dirigir la oración, le recuerdo a la audiencia que vamos a estar haciendo videos. Nos quedamos en el versículo 5. Sí. En el próximo retomaremos la última parte del versículo 5 y seguiremos en el 6 y en el 7. Haremos siempre video para esto y vamos a orar por la audiencia. Amén. Señor, Dios de poder, Dios de gloria. Gracias, Jesús. Señor, te pido que abre el intelecto a quienes estudian Señor. este libro, Dios. Aleluya. Estamos en un tiempo de muchos falsos profetas, Sí, de Jesús. gente que tuerce la palabra, Dios. Pero te pido, Dios, que tu Espíritu Santo siga manteniendo ese remanente que interpreta de manera correcta la palabra. Señor. Permite, Dios, que este video se acerque en persona a Dios, que tengan hambre de aprender de tu palabra, Dios. En nombre de Jesús. Que tú traigas también sanidad, Dios, en el conocimiento y que todo espíritu de error sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga a la audiencia que ha escuchado esta palabra, que ha sido edificado, gloria al Señor, con el fundamento, la sabiduría y todo el conocimiento que nosotros podemos sustraer, sacar, gloria al Señor, drenar del pastor para el provecho, gloria al Señor, de nuestra manifestación en esta tierra como hijo, nuestro andar, nuestra interpretación en la palabra y la manifestación ministerial de todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Yo quiero que el pastor, si tiene algunas redes sociales, lo diga a la audiencia para que la audiencia también pueda preguntarle si alguna queja, alguna duda que tienen de la palabra. También una oración que necesiten, un consejo en un momento determinado de aprieto. Y también le esté diciendo a la audiencia dónde se encuentra su iglesia, por si alguna persona está cerca en el área, pueda congregarse. Me pueden buscar en Facebook, Hanle Familia, así me pueden encontrar, Hanle Familia. Y estamos pastoreando la iglesia evangélica Casa de Paz, calle Penetración número 1, Brisa Oriental 6. Eso es en la autopista de San Isidro, entrando por la farmacia Premium, después de los tanques de agua. En esa entrada estamos ahí para servirle. Si usted no tiene iglesia y está en la zona de Brisa Oriental, estamos ahí para servirle. Dios le guarde, Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Se despide de ustedes su amigo y su hermano Dionis Luis en tu programa Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Zona Sobrenatural. Shalom.